¿Cuáles son las líneas prioritarias de actuación? Financiación. Financiación, incrementar la financiación de todo el sistema sanitario, incrementar la financiación de la atención primaria. Cuando se dice que tiene que haber entre el 20 y el 25%, es que tiene que haber el 20 o el 25%. Tiene que hacer el plan de salud, el plan de mantenimiento y mejora de las infraestructuras, el plan de las TICs, el plan de sistemas de información, el observatorio, la evaluación del desempeño. No todos trabajamos igual y es importante que tengamos indicadores de resultados, es muy importante el plan de innovación y calidad, el plan de prestación farmacéutica, pero donde yo me voy a quedar un poco es en estos 4 elementos. El plan de ordenación de profesionales, la reordenación y planificación prospectiva, es decir, tenemos que aplicar la sensatez a la hora de formar profesionales y formemos los profesionales que necesita el sistema para la respuesta. El plan de reordenación y refuerzo de la atención primaria la tenemos que reforzar o sí o también, porque si no todo el sistema se nos cae. El plan de reordenación de la atención continuada. Si no reordenas la atención continuada, difícilmente vas a reordenar la atención primaria. Es muy difícil, porque depende mucho de las guardias, de los ambientes de guardias, o sea, todo eso condiciona mucho la organización. Las emergencias y las urgencias hospitalarias, es decir, un plan integral de urgencias. Y luego el plan de reordenación de la atención hospitalaria. Yo no creo en la competición entre hospitales, no creo en ella. Creo en la complicidad, creo en las alianzas estratégicas. Creo en que el hospital más grande tiene que ayudar al más pequeño, porque tiene que ser así. Yo me acuerdo en un momento determinado, y os pasará a vosotros con toda seguridad, en el hospital de Aranda de Duero nos quedamos sin ginecólogos, completamente asustadas, diciendo voy a tener el niño por la carretera, esto es horrible. Bueno, la verdad es que escribieron una carta, pero me la mandaron 80, o sea, todo el mundo me escribía la misma carta. Pero a mí me preocupó mucho y entonces yo le dije al gerente del hospital de Burgos, un tipo como Dios manda, le dije, vamos a ver, tú eres el hospital de referencia, Aranda de Duero es responsabilidad tuya también. Y por lo tanto tenemos que intentar ver cómo hacemos esa alianza estratégica para intentar resolver este problema. Y lo solucionó. No me digáis que bueno, sí sé cómo. Pero lo solucionó y lo solucionó bien. Y no se cerró en ningún momento el hospital. En ese momento se cerró uno en Galicia, pero nosotros conseguimos no cerrarlo en Aranda de Duero. Y tuvo mucho que ver con la complicidad versus la competición. Las consultas de alta resolución, que me imagino que a lo mejor aquí ya en el hospital lo tenéis, o sea, esto de tener a las personas que un día van a la consulta y al día siguiente van a hacerse la placa y a la semana van a hacerse el análisis y luego después van a hacerse otra prueba y 2 meses después vienen a por los resultados, pues hay determinados problemas de salud que tenemos que intentar resolverlos en un solo día. Es decir, muchos de los problemas de cardiología deberían de resolverse y eso lo pusimos nosotros en marcha, que a primera hora el cardiólogo hace las pruebas que le parezcan oportunas y a última hora pone el tratamiento y le da. Entonces, esto para personas que viven en la misma ciudad, pues no pasa nada. Pero cuando tú estás a 50 kilómetros y tienes que ir un día y otro día y otro día y tardar 2 meses en que te den los resultados, pues es algo que no va nada bien. Tenemos que poner en marcha la teleatención y os traigo un vídeo que la teleatención no es hacer consultas telemáticas, que también pueden tener su interés, sino atender a distancia, pudiendo auscultar, pudiendo tomar la atención a distancia de un punto a otro. Y esto es interesante. Yo puedo estar en un pueblo viendo un ictus y conectarme con emergencias, y emergencias me conecta con la unidad de ictus y me van diciendo qué voy haciendo. Y esto salva vidas, o sea, salva vidas. Y esto es importante que lo podamos poner en marcha. Y luego el plan de actuación y mejora de las listas de espera. Pues hay algunas cosas que son sencillas. No sé si tenéis aquí puesta la teledermatología. No, de aquella manera. Porque no tenéis dermatólogo. A ver. La dermatología consiste en coger el móvil, hacer una foto, pasar a un sitio y un dermatólogo de Zaragoza a los 3 meses te contesta. Claro. Bueno, pues entonces la teledermatología en Castilla y León, concretamente en el hospital, funciona muy bien, pero como siempre depende de las personas.
Entonces, nosotros tenemos al doctor Nieto, que le hacemos una foto, y además foto con dermatoscopio, que él lo ve y te dice en 2 días, o sea, esto me ha pasado a mí, o sea, depende de la organización y del interés que uno tenga, pero lo que está claro es que si tú quieres resolver tus listas de espera, tú no puedes tardar 3 meses en dar una respuesta a un médico de familia, de ninguna de las maneras. Entonces, con esta organización que teníamos nosotros, pues había personas que a los 2 días estaban metidos en quirófano, les estaban biopsiando porque había una sospecha de melanoma, y había otra que te decía, esto no es nada, vete haciéndole esto, y a ti te tranquilizaba. Entonces, ese tipo de... Pero necesitamos complicidad. Si no hay complicidad entre niveles, esto es difícil que funcione. Evidentemente, si tenemos resistencia al cambio y queremos que hundir el tema, lo vamos a hundir con casi toda seguridad. Entonces, para poder reformar la atención primaria, una de las cosas que tenemos que reformar es la atención continuada. Es decir, yo me imagino que... Sí, pero no, yo creo que, a ver, bueno, en este caso no me lo puedo decir porque yo no lo conozco, pero los 17 centros, puntos de guardia que se pusieron en Castilla y León eran centros en los que el alcalde era un pesado y había conseguido que le pusieran un punto. Entonces, eso es ineficiente del fondo. O sea, eso no lo podemos mantener, no tenemos profesionales para mantenerlo. Entonces, los principios de la reforma de la atención continuada es, esto os puede chocar, que yo diga esto, no buscar la eficiencia. Esto quiere decir que buscar la eficiencia sería cerrar muchas cosas. Es decir, cerrar consultorios locales, cerrar puntos de atención continuada, porque no hay presión, pero no podemos ni debemos hacerlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar para optimizar la no eficiencia. Partimos de que no sea eficiente, pero vamos a intentar ver cómo lo podemos organizar. Entonces, ¿qué es lo más importante en las urgencias? La búsqueda obsesiva de la urgencia tiempo dependiente. Es decir, ese paciente, si no se le atiende, se muere. Por lo tanto, ahí tenemos que ser muy ágiles, o sea, ahí tenemos que trabajar muy rápido y muy ágiles. Y luego está la equidad territorial. Entonces, estos eran los principios del plan que nosotros pusimos en marcha. Hicimos tres elementos: la urgencia sanitaria, que son la urgencia subjetiva, es decir, son las verdaderas urgencias, las urgencias vitales, el ictus, el infarto, o sea, todas estas que son urgencias de verdad. Luego está la emergencia, que bueno, no es tan grave, pero sí que tienes que dar una respuesta rápida. Y luego está el requerimiento inmediato de atención, que yo quiero que me veas y que me veas de mí. ¿Qué te pasa? Pues hace 3 meses que me duele la espalda. Bueno, esto lo habréis vivido en todos vuestros sitios. Esto es así. Entonces, esto también hay que ordenarlo y reorganizarlo, porque esto bueno, pues nos quita mucho tiempo, pero evidentemente tenemos que intentar ver cómo lo podemos hacer. La propuesta que nosotros hicimos era poner PAC en red, es decir, que hubiera un PAC principal en el que hubiera un médico, una enfermera, y luego PAC donde no haya mucha presión, más bien poca, que estuviera de alguna manera atendido por enfermería avanzada, es decir, enfermería preparada, pero que pudiera conectarse por telepresencia con el PAC donde está el médico en el caso de que fuera necesario. Por eso se necesita trabajo en equipo, aumentar la resolutividad de los PAC, hacer una cobertura por la gerencia de emergencias, que debería estar conectada con todas las situaciones de emergencia, y una modificación asistencial de los centros de guardia, que yo os decía, no hablo de los PAC, sino de esos centros de guardia que no tienen razón de existir. El apoyo innovador de las urgencias son los sistemas de videoconferencias, la telepresencia a urgencias, la teleinformación de los profesionales, tablet integradas con historia clínica. No sé si vosotros tenéis tablet integradas con historia clínica, pues hay que conseguir tenerlas. Herramientas diagnósticas de soporte, electrocardiografía, dispositivos de toma de contactos, todas estas cosas existen. Entonces, de alguna manera tenemos que pedir poderlas tener, o sea, porque nosotros las compramos. Entonces, esas cosas existen. Y también había un proyecto de innovación docente. Nos dieron un premio por la atención compartida de telepresencia por innovación digital. Y os voy a enseñar de qué va esto.
cómo se puede trabajar en un parque en red. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Cuénteme, ¿qué le pasa? Mire, venía porque es que tengo un picor horroroso en los brazos y aquí así en el cuello. Se me ha puesto así como rojo y me pica muchísimo, ¿no? Estoy casi no lo aguanto. Vale, ¿le había pasado esto alguna vez más? No me había pasado nunca. Esto es, no sé, a raíz de estar ahí en el jardín, como, no sé, estaba limpiando las hierbas y he visto unas orugas de procesionaria y a partir de ahí me ha empezado a picar muchísimo. Vale, veo aquí en su historia clínica que usted no es alérgico a ningún medicamento. No. Vale. ¿Tiene dificultad respiratoria o le molesta al tragar? No trago bien y de momento yo respiro bien. Vale. Muy bien, Luis, vamos a pasar por favor a la camilla para explorarle y tomarle las constantes. Vale, muy bien. A ver las tensiones. Aquí ya veo el brazo. Vamos a ver la tensión. La tensión. Así, ya lo paso. Voy a poner la mano. Eso, así está. Muy bien, Luis. Pues nada, si me da su consentimiento, hago una llamada al médico por telepresencia para que nos valore y nos dé un tratamiento para esos picores. Sí, estoy de acuerdo. Hola, buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes, María. Cuéntame. Mira, tenemos aquí a Luis, un paciente que ha estado esta mañana, como visto. Hola, buenas tardes, Luis. Soy la doctora Raquel Martín. Si no le importa, voy a volver a repetir unas preguntas. Hola, buenas tardes, doctora. No me importa. Vale, bien. Bueno, Luis, todas las exploraciones que le ha hecho la enfermera y yo misma están bien. Los sarpullidos y el picor que tiene se debe a una dermatitis por contacto por la procesionaria, como muy bien nos ha contado. María, ¿le pones por favor un antihistamínico intramuscular, ahora que lo escribo la historia, y le sacas una copia de la hoja de la indicación y del informe para dárselo, por favor? ¿Tiene alguna duda? No tengo ninguna duda. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Nada. Venga, buenas tardes. Vale, hasta luego. Bueno, pues la idea de esto era conectar los diferentes puntos de atención continuada, pero también conectar centros de especialidades con el médico de familia, el médico de familia con el hospital en emergencias, es decir, que si os habéis dado cuenta, ha podido mirar la garganta, ha podido auscultar, ha podido hacer un electro, y todo se hace con innovación tecnológica. Entonces eso es algo que podemos hacer. Entonces sería bueno el hacerlo. Y por otra parte tenemos ¿qué podemos hacer con los centros de salud? Entonces nosotros lo que pensamos era, teníamos dos estructuras ya establecidas, igual que vosotros, los centros de salud y los consultorios rurales. Pero a veces el centro de salud está en un lado y está bastante lejos. Entonces lo que nosotros planteábamos era que hubiera una estructura intermedia, que eran los consultorios rurales agrupados, como las escuelas, pero en consultorio rural agrupado, que permitiría crear infraestructura intermedia en la que hubiera 2 médicos y 2 enfermeras en esa infraestructura que pudieran, con 300 pacientes cada uno, es decir, 600 si un día me quedo solo, y atendernos unos a otros, de manera que nunca fallaría el médico. Y tendríamos mayor nivel de asistencia, es decir, es un sistema de reorganización. Lo quisimos poner en Zamora, los alcaldes estaban completamente de acuerdo, tanto es así que hicieron consejos abiertos.
Y me decían, pues no lo pongas aquí, lo pones aquí y lo pones en este lado. Entonces la idea era, pero vino la pandemia y ya pues todo se desmoronó. Pero la historia era crear estos centros. Es importante, no sé si tenéis cita previa en todo Aragón, en cualquier consultorio local, no va ningún médico si no se le llama. ¿Y vais siempre para hacer algo? ¿O vais a veces para ver a la señora María, que el día antes ha estado en el centro de salud y ha ido a la peluquería para ponerse guapa porque ese día vas a verla? Bueno, pues eso yo creo que no podemos seguir haciendo. Y algún día no viene la señora María. Y algún día no viene la señora María, está enferma, ese día está mala. Ese día es el que la señora María está mala y no te va a ver, y es cuando tú te preocupas y dices, me voy a verla porque algo la está pasando. Bueno, entonces, lo que tratábamos era de realizar un nuevo... Aquí lo que queríamos era... He puesto... Aquí está. Luego os lo pongo. Entonces, lo primero era realizar un nuevo mapa sanitario. O sea, tenemos que saber cómo es nuestra población, cuáles son los núcleos de población, cuántas personas tienen, cuál es su estructura demográfica, es decir, saber un poco más y hacer el mapa sanitario. Reordenar los recursos humanos y físicos, desburocratizar las consultas. Nosotros teníamos un proyecto que se llama Proyecto HADAS, que era de herramientas administrativas, es decir, sacar de la consulta la citología, que venga por el resultado, no sé, o sea, todo lo que es normal fuera de la consulta. O sea, ¿qué hacemos utilizando el tiempo para cosas que pueden salir fuera de la consulta y que lo puede hacer perfectamente un administrativo sanitario? La gestión de enfermería. Y nosotros yo he defendido toda mi vida el equipo médico de familia, enfermera de familia y administrativo de familia. O sea, yo creo que esa triada es una triada fundamental, que conoce muy bien a los pacientes y que muchas veces hay cosas que puede resolver el propio administrativo. Es decir, vengo por un informe, ¿de qué tipo? Pues es para el balneario. Pues no te preocupes, que yo se lo paso al médico, porque es una consulta. O sea, se puede hacer de otra manera. Luego, la utilización de medios técnicos y diagnósticos en esta época. Hay que hacer una inversión clara en esto. A veces, mejorar el transporte a la demanda. Una de las cosas que queríamos era que hubiera transporte a la demanda, de manera que si ponemos estos centros de agrupación y un día lo necesita, se pudieran desplazar mediante un transporte a la demanda, pero no autobuses que no llegan nunca, sino crear tejido social y tejido económico de personas que se puedan dedicar a esto en las diferentes zonas básicas de salud. Y otra idea que a mí me parece muy importante es muchas de las personas quieren que vaya el médico o la enfermera porque es la única persona a la que ven y la necesitan. ¿Y por qué no agentes comunitarios como se hace en otros países? O sea, personas que se ocupan a nivel sociosanitario en estos pequeños núcleos rurales y que te dicen, oye, tienes que venir a verme porque no me gusta nada cómo está, se está poniendo azul como un zapato, o yo qué sé, o está muy triste, pero tienes que venir a verme. Pero los agentes comunitarios que están entrenados en muchos países podrían perfectamente ayudarnos a paliar esa soledad y ese problema que es más social que sanitario. Luego después... la red de comunicaciones telemáticas es fundamental, o sea, tener digitalización y tener todo en red, pues es fundamental para que esto funcione. Crear ese nuevo recurso. Yo no sé si vosotros tenéis alguna zona básica de salud que puede ser así, que el centro de salud está en un rinconcito, pero que hay determinadas zonas que están más lejos del centro de salud. Entonces, ahí es donde nosotros decíamos de poner los CRA. Es decir, de poner estos centros de manera que agrupamos a los profesionales que están de 2 en 2, es decir, 2 médicos y 2 enfermeras, y que ven en su población. Entonces, no están haciendo miles de kilómetros todo el rato para ver si ese día necesita una receta o no necesita una receta la señora María. Entonces, este sistema nos parecía que podía ser importante, pero también es verdad que esto no es una solución para todas las zonas básicas de salud. O sea, hay que estudiar zona básica de salud, de una en una, con un mapa sanitario y con la población y los profesionales. Y esto es fundamental si queremos tener cierto éxito para que esto pueda funcionar.
Y luego está el plan de reordenación de la atención hospitalaria. Como decía antes, tenemos que buscar la complicidad entre los diferentes hospitales, es decir, hay hospitales grandes, medianos y más pequeños, y tenemos que ver la complicidad porque evidentemente, yo me acuerdo que cuando yo era consejera vino las personas de la zona básica de salud de Cantalejo, que está en la zona de Segovia, y decían que ellos querían un hospital y querían un aeropuerto. Y que evidentemente, yo les dije, también una unidad de trasplante, por supuesto. Pero pues yo no me operaría en Cantalejo de ninguna de las maneras, porque evidentemente tú para determinadas superespecialidades necesitas tener manejo y tener volumen suficiente. Es decir, que hay muchas veces que tenemos la sensación que construir el hospital ya nos da todo, y no es verdad. El hospital es un inmueble, es un dato completamente secundario, lo importante es lo que hay dentro. Es decir, los profesionales que hay y que estén los profesionales que deben de estar en cada uno de los hospitales. Y habrá hospitales que se manejen estupendamente bien con especialistas generalistas, es decir, traumatólogos, cirujanos generales y internistas y alguna especialidad más, y hay otros que necesiten que haya más. Pero todo eso debería estar en red y funcionando todos juntos, porque si no es complicado. Tenemos que hacer las alianzas estratégicas, el plan de consultas de alta resolución, la teleatención, la teledermatología, de verdad que funciona, pero claro, necesitamos que los profesionales se impliquen. Si no se implican, pues no hacemos nada. Y luego el plan de actuación y mejora de las listas de espera. En definitiva, yo sigo pensando lo que dice este señor: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Estamos haciendo siempre lo mismo. Vamos a cambiar un poco, vamos a dejar de diagnosticar. El diagnóstico lo tenemos claro y lo que hay que hacer es actuar. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Bueno, primero, para las preguntas, sí, yo creo que sería bueno que, como ya nos conocemos todos, que os presentéis, en que habléis, que ya sepa un poco de qué entorno venís, cuál es vuestra función dentro del sistema sanitario, de las asociaciones o de los partidos. Bueno, como decías, yo creo que todos estamos de acuerdo que algo hay que hacer seguramente algo distinto, porque lo que estamos haciendo no vale, y al hilo de esto, y como somos sanitarios, pues eso, en los últimos años pues se ha extendido mucho, tú lo sabes muy bien, y especialmente en primaria lo que llamamos las estrategias, las recomendaciones not to do, las recomendaciones no hacer, que eso es muy importante, y especialmente yo creo que a los pacientes hay que contarlo. Muchas veces es más importante no hacer determinadas cosas para no estropear más la situación, ¿verdad? Que no deja de ser nada más que el principio de no maleficencia, ¿verdad? Billeticista. Entonces yo me gustaría que dijeras cuáles serían para ti las not to do en este momento. Yo no sé si se está encendido o nos ponemos más juntos. ¿Funciona? ¿Funciona o no? Pues si quieres ponte aquí. A ver, hay la Sociedad Española de Medicina de Familia, y yo creo que más sociedades científicas, y la americana, tienen todo un listado de qué no hacer en diferentes especialidades, desde la salud mental, desde el respiratorio, desde endocrino, desde ginecología. Es decir, no podemos hacer citologías cada 6 meses porque eso no solamente no sirve para nada, sino que puede generar más problemas. Es decir, o por ejemplo el tema de la próstata. Pues, yo creo que hace muy poco salió pues un cantante diciendo que a todos los hombres a partir de los 50 años se tenían que hacer el PSA porque también ellos se lo merecen. Duró 24 horas el anuncio porque no se volvió a repetir. No hay ninguna institución que se dedique a la promoción y prevención de la salud que diga que eso hay que hacerlo de manera poblacional. O sea, que no, que hay que hacerlo en determinadas personas, pero no a todos los hombres, por ser hombres hay que hacer. Y además hay muchos urólogos que debaten mucho este tema, porque dicen, hacemos PSAs, intervenimos mucho en la vida de este señor, lo hemos dejado impotente, se hace pis por los rincones, pero resulta que a lo mejor se hubiera muerto a los 90 años con su cáncer de próstata sin haberse enterado para nada, ¿no? Entonces, hay todo un listado por aparatos en el que hay que no hacer. Y entonces, hay muchas cosas en las que no hay que utilizar antibióticos en los virus, no hay que... O sea, hay muchos ejemplos en los que científicamente está demostrado que si haces, puedes generar más problema que si no haces. Es decir, si tú vienes con una vida así, se me dicen, no, pero es que si no me das antibióticos no se me quita, y ya se lo has dicho 4 veces, pues a lo mejor terminas recetándose, pero no debes hacerlo, porque evidentemente el día que necesites darle antibióticos, pues a lo mejor tienes problemas.
Pero mi pregunta era más no hacer para el futuro del sistema sanitario. Vale. No hacer no seguir haciendo lo mismo. Es decir, lo que no podemos no hacer es no planificar. Es decir, tenemos que planificar, tenemos que hacer el mapa sanitario, seguir creyendo que con el mismo mapa sanitario podemos funcionar. Esto no vale para nada. El seguir pensando, o sea, a veces los profesionales nos instalamos. Lo bueno que a mí me ha pasado es que yo he ido y venido, es decir, yo volví de ser consejera a mi centro de salud hasta que me he jubilado, es decir, que conozco muy bien todos los entornos, y hay veces que nos instalamos en la cultura de la queja y estamos todo todo el rato diciendo cosas, pero cuando alguien te propone el que tú hagas algo, uy, cuidadín, que la rueda cuadrada nos va bien y la redonda pues está por ver si nos funciona. Entonces, yo creo que hay determinadas cosas que no tenemos que seguir haciendo. No tenemos que seguir haciendo informes a lo tonto modorro porque he tenido una gastroenteritis, pero ha tenido mi hijo una gastroenteritis, le llevo a la consulta para que me hagas un papel de que ha tenido el justificante de que ha tenido gastroenteritis. Digo, si yo no me asomo a la taza del váter, no tengo ni idea. O sea, igual que yo te tengo que creer, pues te tendrá que creer o sea, y esto te lo pide una madre. Entonces yo creo que estamos creando una sociedad rara, o sea, una sociedad en la que necesitamos que el médico justifique una cosa que tú tienes que hacer un acto de fe porque no lo vas a mirar de otra manera. Por lo tanto, hay una cantidad de consultas que hacemos que no debemos de hacer, que esas hay que sacarlas, que es fundamental. Es decir, que todos esos informitos que no deberíamos de hacer, y que a veces pues por la relación que tenemos con los pacientes y porque no nos apetece que estén dando vueltas por el sistema, pues terminas haciéndolo. Pero hay cosas que deberían por norma estar fuera del sistema. Es decir, lo que no se puede es burocratizar las consultas, lo que no se puede es no trabajar con la enfermera, porque la enfermera yo creo que es un recurso fundamental en la atención primaria, pero fundamental porque son las lideresas de la atención, es decir, son grandes profesionales a la hora de atender a población, en población envejecida, en población pluripatológica, son absolutamente claves. Entonces, yo creo que el trabajo en equipo de médico y enfermera es fundamental en el medio rural, fundamental. De hecho, hay mucha gente que quiere más a la enfermera que al médico, que venga a la enfermera y me atienda un poco, ¿no? Pero la idea es seguir trabajando. Entonces, ¿qué no hacer? Y luego la financiación tiene que dar respuesta a todo lo que he dicho. No es financiar por financiar. O sea, yo cuando dicen 25% para atención primaria, espérate, para digitalizar, para llevar equipos, para la telepresencia, para que haya número suficiente de médicos para dar respuesta, para eso sí, pero no para seguir haciendo lo mismo. No para seguir haciendo lo mismo, porque eso no vale. ¿He contestado? ¿Ahora? Sí. Bueno, si vais levantando la mano, el que quiera, y os presentáis. Hola, buenas tardes. Soy Mario Gonzalo, médico de primaria, delegado sindical, un sindicato de atención primaria. Quería preguntarte... Se cubre bien, mucho mejor de lo que pensamos. El 2023, el número 14 cogió medicina de familia, y cuando estábamos en las 2000 primeras, estábamos en número 15 en cuanto a plazas seleccionadas. Cuando se acabó, me parece que en neumología con 105 nosotros habíamos cogido 600 plazas. Es decir, que la medicina de familia se coge. Pero si resulta que yo tengo un entorno complicado, que no lo acabo de conocer porque no he conocido el medio rural, porque en la universidad todavía no estamos, que por cierto ya tenemos asignatura obligatoria desde el año 2014, y me costó lo mío. Entonces, tenemos que estar en la universidad, porque si los estudiantes no nos conocen, es difícil que nos quieran elegir. Eso por otra parte. Tenemos que exponer también a la medicina rural a nuestros profesionales. Pero una cosa que pasa es, primero, no tienen conocimiento suficiente, y hay mucha gente que elige sabiendo lo que quiere ser y lo tiene muy claro, y hay otra gente que es porque ya es lo único que le queda y lo hace porque lo tiene que hacer. ¿Por qué quedan plazas vacantes? Porque tenemos un problema de oferta y demanda. Es decir, ofertamos
muchas plazas de otras cosas que no necesitamos. Y cuando he puesto el ejemplo de cojo neurofisiología en el Hospital Río Ortega, en vez de irme a Miranda de Ebro a hacer medicina, pues es probablemente, primero porque no conozco Miranda de Ebro y segundo, pues porque estoy en Valladolid y me interesa más. Pero esas plazas no las necesita el sistema y sin embargo se necesita más. Por lo tanto, planificar la oferta 1000 es fundamental para que esto suceda menos. Pero si sigo sacando 9000 plazas, 11000 plazas y resulta que sigo sacando excedentes de plazas que no necesito, si yo toda mi formación durante el grado ha sido hospitalocentrista, porque es hospitalocentrista, pues evidentemente voy a preferir irme a un hospital en vez de irme a un centro de salud. Entonces, es que hay muchas cosas que hacer y todas además al mismo tiempo. Es decir, que no podemos ir haciendo cositas por separado, sino que la reforma de la oferta, mira, hay que hacerla y hay que hacerla ya. Y no me sigáis, por favor, pidiendo hacer estudios de necesidades a gente que lo hace muy bien, pero luego no le hagáis caso, porque es que eso no puede ser. De verdad que si queréis mirar los estudios, es que yo no sé cómo pasó en Aragón, pero estoy segura que lo mismo que en Castilla y León, que nos dijeron que iba a haber de 11 a 18 especialidades en precario y es lo que a día de hoy no encontráis. Sí, pero bueno, ya hay estudios que dicen que en el 2035 habrá muchas especialidades con exceso de médicos. Claro, ¿y por qué? Pues porque estamos cometiendo un error en las soluciones. Y el error en las soluciones está abrir facultades de medicina a lo tonto modelo. O sea, no podemos tener 50 facultades de medicina a día de hoy, porque el problema no es el problema que nos falten médicos globalmente. Hay más médicos en España que en cualquier país de la OCDE. Es decir, hay muchos médicos. El problema es que no los hay donde nos tiene que haber y hay muchos donde no los tiene que haber. Entonces, las soluciones que se están poniendo encima de la mesa son erróneas del todo. Y dentro de unos años estaremos como en mi generación, 30.000 médicos en exceso y con empleos precarios y haciendo de criadillos por los mundos de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha hecho planificación. Pero ¿qué habría que hacer, por ejemplo, para que un médico... Para que un médico eligiese hacer familia o repetir el día al año siguiente? Primero que conozca Teruel y Alcañiz, porque puede que se enamore de ir a Alcañiz. Resulta que en estas edades va y se enamora de una alcañiz. El último año salieron 7 plazas y se ha cubierto 1. Claro, entonces esas cosas pueden pasar. ¿Qué hacen los canadienses? Los canadienses tienen ese problema, es decir, los canadienses no consiguen que nadie se vaya allá a las nieves, pues pagan más. Pagan más. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es incentivos fiscales, a lo mejor porque además es que hay dos tipos de déficit. O sea, cuando hablamos de plazas de difícil cobertura, ahora tenemos plazas de difícil cobertura en todos los lados, porque no hay. Pero el difícil desempeño, por las características que tienes, y el difícil desempeño lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar, pero lo tienes que pagar teniendo en cuenta cuáles son las 3 características que hacen a la atención primaria grande. Y las 3 características que hacen a la atención primaria grande es la accesibilidad, la globalidad y la longitudinalidad. Por lo tanto, yo tengo que ser accesible, por lo tanto, tengo que ser global y hacer promoción y prevención de la salud, y que eso es prioritario, porque eso es lo que disminuye la mortalidad de la población. Y tercero, longitudinalidad. Sandvik ha demostrado en el año 2022, con 4,5 millones de habitantes noruegos, y tienen 4,5 millones, es decir, con prácticamente toda la población, que quien tiene más de 15 años a su médico de familia disminuye su mortalidad en un 26%. Yo tengo que pagar más eso. Es decir, yo quiero que vengas a Teruel, pero quiero que te quedes, y que te quedes todo el tiempo que puedas. Y entonces, y eso incentivarlo, y año a año que vayas estando y que te vayas quedando, pues irlo sumando. Lo que no podemos es seguir, todo el mundo cobra igual y todo el mundo hace igual, porque Bárbara Starfield ya dijo hace muchos años que había que pagar más a los médicos de atención primaria de determinadas situaciones donde se necesita, más que a otros, y este puede ser el caso clarísimo. Estaba Pepe Polo y luego... Soy de la Federación de Vecinos, estoy en el Consejo de Salud de Aragón y en el Comité de Ordenación del Mapa Sanitario. ¿Vale? Entonces, lo político, es la pregunta preguntada. Lo político es lo que afecta a la ordenación del Mapa Sanitario. Yo estaba en el Comité de Ordenación Sanitaria porque tuvimos que recorrerlo
cuando estaba el partido que gobernaba en su tiempo, en su momento, y no se atrevió a hacer, por mucho que había propuesto la reordenación del mapa sanitario, porque era un elemento de conflictividad política. Estamos en los que están ahora y posiblemente estemos en la misma situación. Lo político afecta mucho al tema de la reordenación del mapa sanitario. En el mapa sanitario estamos llevando discusiones peregrinas, por un ejemplo, donde el ayuntamiento de Calamocha pide un pueblecito que tiene 4 habitantes que se le cambie al centro de salud de Calamocha, que es el centro de salud de Monreal del Campo, y que el centro de salud de Monreal del Campo hace un informe negativo porque hay más tiempo de desplazamiento. O sea, estamos en esas peregrinas situaciones cuando los problemas son realmente políticos. Te lo pregunto porque tú hiciste un plan sanitario que no se llevó a cabo, pero que luego yo sé, porque estoy conectado con los compañeros de Castilla y León, de que a la chita callando por la puerta trasera se está haciendo el plan. Entonces yo creo que hay que pegar un pequeño refón y hay que decir las cosas claras. Y luego hay otra cuestión, es decir, cuando nosotros hablamos muchas veces del problema de la falta de especialistas, ahí también tenemos un problema y hay que hacerlo a las propias universidades, a las propias facultades, a cómo muchas veces endogámicamente se ha orientado hacia unas series, las líneas de corte que ha habido estos años. Es decir, yo creo que el problema es global y hay que atajarlo. Pero lo político me interesa. Pues completamente de acuerdo contigo. Mientras no hagamos política sanitaria con mayúsculas y hagamos política con la sanidad, no tenemos nada que hacer. Y el mapa sanitario es muy lábil, es decir, o hay alguien con criterios demográficos de planificación que tenga las cosas claras y sea valiente y diga esto es así, porque como empecemos con el electoralismo, no te voy a votar o no voy a apoyarte o no esto, si haces, entonces estamos perdidos porque no avanzaremos. Es decir, que yo estaba dispuesta a hacerlo, pero echaron con el cuerpo y nada. Pues esto se quedó sin hacer. Pero vamos, que yo creo que eso hay que hacerlo, y luego me alegra mucho porque es verdad que lo están haciendo la chica callando. Es decir, de cara afuera dicen que esto es una línea roja, pero de cara es que no hay otra. O sea, es que no hay otra. O ordenamos o se reordena solo. Y si se reordena solo, se va a reordenar mal, porque cerraremos sitios, habrá gente que se quede sin médico, o habrá poblaciones como teníamos en Castilla y León, que cada día va a un médico, y nos cargamos lo que realmente hace que disminuye la tasa de mortalidad, que es la longitudinalidad. Y luego, en cuanto a las facultades, pues es evidente. Si las facultades son hospitalocentristas, pues evidentemente, o sea, si yo no me puedes decir, esto lo he debatido con los decanos a muerte, no me puedes decir que tu objetivo es formar generalistas y estás formando mini especialistas todo el rato. Entonces, claro, ¿cómo pretendes que luego después, bueno, de hecho, a mí me prohibieron dar clínica? Claro, dice lo que me dirá Ana, que es dar clínica, porque es que yo no sé dar medicina de familia si no cuento, me mareo, me duele el pecho, me duele la barriga, que es muy distinto a lo que tú estás contando, porque el me mareo lo dice el otorrino para contar el vértigo, me mareo lo dice el cardiólogo para contar el de origen cardiológico, me mareo lo dice el neurólogo, no, pero yo te lo digo como médico de familia cuando entra alguien con su síntoma y yo intento hacer diagnósticos diferenciales. Y esto los alumnos lo valoran porque es la asignatura más valorada de toda la facultad. Y cuando hacen prácticas también es lo más valorado de toda la facultad. Por lo tanto, necesitamos que haya medicina de familia dentro de las universidades, que haya exposición casi desde el primer año hasta el último año en centro de salud, viendo cómo se trabaja en centro de salud, porque esto cambiará la cabeza, porque si yo estoy 6 años viendo que la otitis me la cuenta el otorrino, que la neumonía me la cuenta el neumólogo, pues es que son ellos los que lo resuelven. Los médicos de familia, los pobres, lo que hacen son pañales o recetas, o sea, que te vas a saber qué chorradas hacen, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba las primeras clases que les decía a los alumnos, ¿quién es el especialista en la dispersia gástrica? El digestólogo. ¿Quién es el especialista en...? Y les iba dando ejemplos. Cuando llegaba la neumonía adquirida en la comunidad o de la comunidad, se quedaban un poco rayados y decían, esto puede tener trampa. Ahora ya no cae ninguno, o sea, ya dicen todos, el médico de familia, el médico de familia. Porque si tú a ellos no les explicas lo que tú haces,
ellos no se lo va a contar nadie, o sea, y además, de hecho, pues hay profesores que nos respetan mucho y hay otros pues, que desprecian la medicina de familia porque no la conocen. Estoy de acuerdo, vaya, resumen. Mariana, estaba Primi, te apunto todo. Primi. Bueno, buenas tardes, yo soy Primi, soy la directora de gestión de aquí en el sector Teruel. A mí me ha parecido muy interesante la idea que has apuntado de que no todo, o no en todos los sitios, hay que pagar igual. A mí me gustaría plantearte que creo que una forma de atraer a gente puede ser esta, ¿no? Captar gente nueva es un incentivo importante económico. Pero yo creo que es muy importante, igual o más, mimar lo que tiene. O sea, yo creo que es espinoso solo querer atraer, cuando en realidad, si yo no, estoy hablando ahora desde el punto de vista económico porque es la idea que tú has dado. Pero pienso que se puede hacer extensible a otro tipo de incentivos también. Totalmente de acuerdo. Si tú estás ofreciendo algo de lo que carecen o no estás ofertándolo al mismo tiempo a personas que están sosteniéndolo, es difícil que la primera idea también encaje. O sea, yo soy de aquí, yo soy de un pueblo muy pequeño, primero, y luego vivo aquí. Entonces, para mí, digo, es la mejor manera que yo tengo de atraer a alguien aquí, es que yo soy muy feliz aquí. Entonces, yo creo que a lo mejor como que se separan mucho las estrategias. Vamos a captar gente, ¿no? Paguemos más. Yo no estoy criticando esto, pero yo pienso que debe de ir acompañado de algo que haga que si una persona de aquí, si un médico de aquí dijese a los 4 vientos lo feliz que está, pues yo creo que esto también es una manera bonita de atraer a la gente. Y creo que sería eficaz. A ver, hay dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, que es la que dices tú, y es la que yo creo que los equipos directivos tenéis que trabajar con ello, porque evidentemente el que alguien se sienta valorado, el que alguien se sienta reconocido, o sea, el café para todos a veces es muy complicado. Entonces, yo creo que el cuidar a la gente y el mimar a la gente es fundamental. Los incentivos económicos pueden atraer, pero tienen que ser para todos los que están en esas circunstancias. Es decir, no puede ser para el nuevo. Es decir, si tú llevas 15 años, tú tendrás un plus por llevar 15 años en esa plaza. El incentivo económico tiene un valor muy limitado, porque lo que está claro es que a los 2 días esto es mi derecho y por lo tanto eso ya no me incentiva. Pero sí que es verdad que en determinados sitios, si quieres retener en un principio, lo tienes que valorar. Pero eso no quita, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que tengamos que trabajar con nuestros profesionales la motivación intrínseca. A mí hubo una cosa, y por lo que a mí me ha gustado mucho estar en la gestión, estar en la asistencia, estar en diferentes sitios, es que cuando tú solamente estás en la asistencia, el enemigo es el gerente. O sea, no tiene ni idea, es un tonto, está ahí metido, no sabe nada, eso a veces puede ser verdad o no, porque todos somos curva de Gauss, ¿eh? O sea, hay gente de pelotón de cabeza, gente normal y gente de pelotón de cola en cualquier historia. Y también el gerente que considera que todos son unos vagos, que no tienen ni idea, que no hacen nada. Entonces, yo me he encontrado con las dos cosas en los 2 sitios y yo me he enfadado las 2 veces. O sea, cuando yo llegué a la consejería había gente que me decía, es que tienen menuda jeta, tienen... Pero bueno, ¿tú de qué estás hablando? Si no tienes ni idea lo duro que es pasar una consulta, o sea, lo complicado que puede llegar a ser, o sea, ¿qué me estás contando? O al revés, cuando este no es idiota, ¿y tú qué harías? Ah, mucho mejor, no, ¿pero qué? O sea, dime qué, porque claro, a veces lo complicado de todo esto es el cómo. O sea, yo el qué sé lo que hay que hacer, pero el cómo lo hago a veces es lo que es más complejo, porque es lo que es más difícil de poder poner. Pues hablando de gerentes, Pedro había pedido le quiero responder a Pepe Polo que se está trabajando en el mapa sanitario y antes de final de año se va a presentar. Bien. Entonces queremos, antes de final de año se va a presentar el nuevo mapa sanitario. Otra cosa es que luego
a toda la gente le parezca bien o le parezca mal, pero que se está trabajando en ello y lo que se quiere hacer es fomentar el mejorar la sanidad en todo lo que es la provincia de Teruel y en todo Aragón. Y en cuanto a Vincucio, nosotros, yo, precisamente, hemos tratado de tratar a todas las personas, empezando desde celadoras, especialistas, tienen la puerta abierta siempre a la gerencia del sector de Teruel. Oímos sus problemas, oímos sus necesidades y todo lo que está en nuestra mano, pues, lo tratamos de solucionar. Claro, siempre chocamos con los elementos que es Hacienda en la Consejería de Hacienda. El consejero de Hacienda. Eso ya estamos luchando con ello. Hemos mejorado económicamente el transporte de los médicos de familia cuando van a los consultorios. Hemos podido hacer que se paguen los desplazamientos y gasolina cuando tienen que ir entre consultorios. Estamos mejorando lo que es la atención continuada, también lo que podemos pagar un 25% más, por ejemplo, cuando van a otros centros que no son los suyos, pero claro, tenemos unas limitaciones. Esas limitaciones es lo que tratamos ahora con el nuevo mapa sanitario, a ver si podemos, porque el médico es la herramienta de trabajo, el médico, la enfermera, todos son la herramienta de trabajo del sistema sanitario. Exacto. Si tienes contentos a esas herramientas de trabajo, las vas a tener contenta también a todo lo que es la población. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, tenemos que saber vender nuestra provincia. ¿Vale? Hay gente que no va a los centros de salud porque la misma gente de esos pueblos ha vendido muy mal sus pueblos. Claro. Aquí no se puede estar, aquí se está muy mal, aquí la gente es muy mala. Eso está pasando en la provincia de Teruel. Y como en la provincia de Teruel puede pasar en Huesca, puede pasar en cualquier otra provincia. Y lo que tenemos que hacer es, para que la gente venga y nos sea fiel, lo que tenemos que hacer es vender bien nuestro territorio. Exacto. Y decir que hay gente que es feliz. Manolo. ¿Por qué no? Soy Manolo Jiménez, soy médico del Cuerpo de Atención Pública Domiciliaria